lo reflejamos al mundo exterior. Pero hay una reserva mental porque en el fondo nosotros no queremos. Quizá queremos donar y no comprar. Hay una reserva mental. Entonces, esa divergencia, esa reserva mental es consciente. Por lo tanto, en esa reserva mental se designa una declaración que se realiza ocultando la verdadera voluntad interna, que evidentemente no va a trascender a terceros. El maestro de Castro hace una definición muy acertada de lo que tenemos que entender por reserva mental. El hecho de que la declaración negocial sea realizada voluntariamente, pero con una voluntad que se oculta, está ocultada en la voluntad reservada, es contraria a lo declarado. Contraria a lo declarado. Nuestro Código Civil expresamente no hay un solo artículo que literalmente hable o aborde, regule, contemple la reserva mental. No lo hay. No lo van a poder buscar porque en el derecho comparado sí es una figura de reserva mental. Nosotros no lo tenemos regulado como tal. En conclusión, ¿qué entendemos por reserva mental? La manifestación de voluntad real es restringir o anular la eficacia de lo declarado. Sobre esta base, el declarante quiere la declaración, pero no el contrato. Tiene voluntad de declarar, pero carece de voluntad negocial. ¿Y qué va a prevalecer aquí? Va a prevalecer lo que él ha declarado, siendo inoperante la voluntad interna, porque en el mundo del derecho surge en el mundo de lo normativo lo que él expresó, no lo que él tiene en su fuero interno. En el Código Civil alemán, por ejemplo, en su parágrafo 116, nos establece que ese concepto de reserva mental para efectos de un vicio en el contrato es irrelevante, aunque admite que la declaración es nula cuando debió dirigirse a otra persona y ésta no conozca la reserva. Damos un espacio, pasamos a la siguiente figura. La siguiente figura se denomina error obstativo o error impropio. Entonces, si estamos hablando de error obstativo o error impropio, significa que hay un error propio, dos categorías diferentes. En este momento voy a explicar el error impropio y que se encuentra en la presentación que publicamos en la plataforma de Classroom. El error obstativo, error impropio, ¿qué supone? Divergencia. Vamos a, ese término lo estoy repitiendo constantemente, pero Bedved Paola Dávila nos va a dar una definición gramatical, según la Real Academia Española, del significado de la palabra divergencia. Si no entendemos divergencia, puedo seguir yo utilizando este discurso educativo, pero no vamos a entender que es una divergencia entre la voluntad declarada y la interna. Entonces es fundamental entender el término divergencia. Velvet, la escuchamos. Buena tarde, en un momentito. En el código no hay ninguna definición de divergencia, ¿verdad? Sí, así es. Dice la Real Academia Española. ¿Correcto? Dice discordante, discrepante, disconforme, contrario. Perfecto. Eh, Sinónimos. sí, exacto. Ustedes pueden utilizar cualquiera de los términos que leo Velvet. Cualquiera. Discordante, disconforme, divergencia. Explicado en otros términos. Yo manifiesto a Velvet que quiero celebrar una compraventa
pero en mi interior yo quiero una donación. Hay una divergencia de lo declarado a lo interno. Entonces es toral que ustedes entiendan el significado gramatical de divergencia. Ya he explicado lo anterior, el error obstativo o el error impropio no afecta el conocimiento. Repito, el error obstativo, el error impropio no afecta el conocimiento, a diferencia del error vicio. Aquí no estamos hablando de error vicio, aquí estamos hablando de error obstativo o impropio. En el error vicio o error propio sí afecta ese conocimiento. Por eso dije desde el inicio que tenemos que diferenciar con precisión, con claridad, con puntualidad, el error obstativo, que también lo podemos llamar impropio, diferenciarlo del error propio o del error vicio. Siguiendo la explicación de este error obstativo, de este error impropio, surge cuando esa propia declaración, que por cierto, esa declaración en el error obstativo se ha formado libremente. Es decir, se ha formado libremente, pero se omite una manifestación de voluntad de manera errónea y equivocada. Subrayo, reitero y puntualizo. Repito, se formó libremente la manifestación de voluntad, pero mi declaración de voluntad fue errónea y equivocada. Entonces quiere decir que si se formó libremente la voluntad, es que no hubo violencia, no hubo intimidación. Cuando hay violencia y cuando hay intimidación, no hay una formación de la voluntad libre, consciente, espontánea. Aquí sí hubo libertad. El problema no radica en la formación de la voluntad. El vicio, la anomalía, consiste en que yo emití mi declaración de voluntad de una forma errónea y de una forma equivocada, expresando a través del consentimiento de mi manifestación de voluntad algo distinto, algo diferente a lo realmente querido. Otro ejemplo, deseo comprar una casa en la playa perfectamente identificada con su identificación catastral, pero el adquirente equivoca el número de la calle al celebrar el contrato. O sea, yo sí quiero esa casa, pero al manifestar mi voluntad, su identificación, su ubicación catastral es equivocada. Formé libremente mi voluntad, pero hay un error, una equivocación en esa declaración. Para que este error obstativo o impropio reúna la validez jurídica y los elementos que nos permitan poderlo calificar como tal, son dos requisitos. ¿Cuáles son esos dos requisitos? Ese error impropio debe ser esencial. ¿Qué quiere decir esencial? Fundamental. Y además debe ser excusable. Repito, ese error impropio, para que tenga validez, debe tener dos requisitos: su esencialidad y excusabilidad. Como los ejemplos nos explican mucho más que la doctrina, voy a brindar otro ejemplo que escribí en la doctrina. Ejemplos de error obstativo, ejemplos de error impropio. El caso de quien en una subasta hace un gesto
realiza una expresión corporal que se interpreta como que puja por ella. Vamos a ver, Mireille Manuela Noemí. Mireli Manuela Noemí. Sí, licenciado. Le voy a repetir esto porque le voy a formular una pregunta. Lo que Ok. acabo de expresar lo voy a repetir. Estoy citando un ejemplo de error obstativo. En una subasta hacemos un gesto que interpreta como que puja en ella. Entonces, esa palabra que digo yo, que puja en ella, en términos jurídicos, puja en términos de una subasta, ¿qué significa? No, no van a decir en el examen pujar con el aspecto físico, no tiene nada que ver. Aquí estamos hablando en términos jurídicos, no estamos hablando como el chiclero. Tenemos que utilizar terminología jurídica. Y por eso tenemos que ir especializando nuestro diálogo. Aprender a hablar y escribir con propiedad solo se puede lograr con lectura. Aquí estamos diciendo, ejemplo, error optativo es cuando en una subasta yo hago un gesto que interpreto como que estoy pujando en ella. Pero no es sentido pujar en el físico. Sí, si usted me va a decir, mire, yo le pregunto cuál es el gesto de pujar, me va a decir, es que está pujando, se está quejando. No, porque estamos hablando de una subasta. Y en una subasta también puede haber una declaración de voluntad tácita. Pero para entender qué es la puja en la subasta, tengo que entender primero qué es una subasta. ¿Me puede explicar un gesto de pujar en una subasta? Levantar la mano. Excelente, la felicito. Usted entendió que era pujar en términos de subasta. Y en términos de pujar es participar. En este caso, ¿cómo pujo en la subasta? Puedo levantar la mano o puedo hacer un movimiento que estoy moviendo mi cuerpo con una intención. Mireli, Manuela, que es la intención de participar en esa subasta. Porque en una subasta lo que hay son pujas. ¿Y cuáles son estas pujas? Cada uno va ofreciendo un monto específico por un producto que ha sido sometido a una subasta. Y quien empuje más, ¿qué es pujar? Quien ofrezca más en esa subasta, al finalizar, es a quien se le va a adjudicar el bien u objeto que fue objeto de la subasta. De ahora viene Noemí y me dirá, ¿por qué estoy hablando de ese como un ejemplo de error sustantivo? Porque pujar como tal no es error sustantivo. El error consiste en esto, que yo estoy expresando corporalmente, levantando esa mano, esa puja, pero el que dice o escribe vender en lugar de arrendar. Puede haber una puja de venta, puede haber una puja de arrendar, pero esas reglas claras se exponen al principio de la subasta. Entonces puede haber un error. ¿Por qué? Vender es diferente a arrendar. O sea, no hubo un vicio en la formación de la voluntad, en lo que estoy expresando. Distinto es vender, arrendar. ¿Vender qué es? Es el contrato de compraventa por medio del cual las partes convienen en crear, modificar o extinguir, pero en este caso, ¿qué conviene? Trasladar la propiedad de un bien a otro a cambio de qué? De un precio. Entonces, el efecto de la compraventa es el traslado de dominio, el traslado de la propiedad del vendedor al comprador. Mientras que arrendar, no. En el arrendamiento es, yo tengo un bien, por ejemplo, un mueble, se lo va a arrendar a Noemí por un plazo determinado y un precio que se llama renta. Pero Noemí como arrendataria no pasa a ser propietaria de ese bien. Ella tiene un rol que se va a denominar arrendataria. Y son diferentes las facultades de un propietario que de un arrendatario. Propietario puede disponer del bien, puede enajenarlo, puede grabarlo. El arrendatario solo tiene la facultad de uso, goce y disfrute. Y puede darlo en usufructo. Gracias, Noemí.
A usted, En licenciado. lo que establece la doctrina es en la ineficacia que corresponde al contrato por error obstativo. Por ejemplo, más adelante vamos a estudiar que en esta ineficacia hay una figura que se llama nulidad absoluta y la nulidad relativa. Por lo tanto, ya tenemos que empezar a familiarizarnos de esta parte del curso que no es nada fácil. Requiere mucha atención y requiere lectura porque ya estamos entrando a un área que no es de fácil conocimiento, no es simple, no es sencilla. Va a requerir más estudio y profundidad para poder entender con justa propiedad y con rigor científico el término y la finalidad de determinados preceptos. Parte de la doctrina dice que este error obstativo es parte de causal de una anulabilidad y esa anulabilidad está regulada en el artículo 1257. Los invito a que lo lean posteriormente. Aunque esa norma no se refiere específicamente, ustedes no van a encontrar que ese precepto aluda concretamente al error obstativo. Cuando hablamos de este error obstativo, tienen que tener ustedes presente esa discrepancia, de ese disenso sobre uno de los elementos esenciales del contrato. Por lo tanto, más adelante vamos a estudiar con detenimiento cuál es la diferencia de una nulidad absoluta o una nulidad ab initio. Es por la ausencia de uno de los elementos del artículo 1251 o bien la nulidad relativa. Vamos a diferenciar cada uno de su estructura y sus elementos. Sigamos con los ejemplos de error obstativo. Los ejemplos nos ilustran y nos ayudan a comprender mejor cada institución. Otro ejemplo es el ejemplo del error en persona, distinguiendo el error de la persona y error en las cualidades que en ella concurra. Esta afirmación la vamos a dividir en dos partes. Uno, el error en la persona. Yo me equivoqué en contratar con esta persona. Hay un error en la persona. Ahora lo del matrimonio sí sería absurdo decir, me equivoqué en la persona con la que me estoy casando, aunque la causal existe en las causales de divorcio. Imagínense ustedes, me equivoqué con irme a conocer. Lo conocí en Facebook, lo conocí en redes sociales y la foto que publicó era otro y cuando me llevo la sorpresa es esta persona. Argumentar error. El código lo establece, error de persona. Y la otra que es más frecuente, el error en las cualidades que concurre. Cuando hablamos del error en las cualidades, viene a ser un error impropio, obstativo, pero sí se puede dar un error en esas cualidades. Claro que en el amor no es válido invocar eso, pues en el amor es un mundo de falacias, un mundo de engaños, recíproco, de comprensión, se brindan unas grandes cualidades que al transcurso de los años, ¿qué van a escribir ustedes? Que no han existido y a través de los años van a poder llegar a entender y comprender que esa verdadera persona. Pero eso va a pasar cuando haya sucedido algo que no tiene descripción científica, que ese sentimiento que es una parte química, que tiene una duración, que tiene una magia, algo que no se puede explicar, que se siente. Cada uno lo va a explicar de forma diferente, de acuerdo a cómo ha vivido la fiesta. Alguien que ha sido exitoso en eso, ¿sí? Qué bonito esa sensación. Algo que ha sido desengaño va a ser un motivo de depresión. Por eso, cada uno cuenta la fiesta como le va. Pero aquí, en esas cualidades, en el amor no podemos invocar. Mire, él se vendió de esta forma, pero no existen tales cualidades. Es un farsante, por ejemplo. No, aquí las cualidades en el contrato es, por ejemplo, viene Velvet y va con un médico cirujano plástico, que es lo que está actualmente en discusión por los medios, va en ese cirujano plástico en atención a su formación de posgrado.
si estudió una maestría, su curso de investigación, si practicó o se presenta en otros hospitales, si tiene una amplia experiencia de referencia, ella va a ir con ese cirujano en atención al intuito personal, es un contrato personal, cualidades personales. Y hay una elección de confianza, pero cuando observa, no existen estas cualidades personales. Este personaje, aparte que ya se le han muerto 3 personas por mala práctica profesional, vemos que esos títulos que ha obtenido el extranjero no son lícitos, no existen en las universidades como tal y fueron comprados. No solo genera un error administrativo, hay materia de responsabilidad penal. Hay responsabilidad penal. Afortunadamente, Velvet lo logra descubrir antes de solicitarle una intervención quirúrgica. A tiempo salvó su vida, Velvet. Las cualidades personales son fundamentales. Te van a contratar un abogado donde está en juego su patrimonio y su libertad. Lo mismo sucede. Cualidades personales, intuito personal. De no darse, hay el error propio. Sigamos con otro vicio, otra anomalía, otro defecto en la formación del contrato. Y les va a ser más fácil a ustedes para comprender. Me refiero a la violencia absoluta. Violencia absoluta. Es una vis compulsiva. Saquea acción física contra un contratante que llega a sustituir la voluntad de este último. La violencia absoluta vicia el consentimiento, lo altera de tal forma que ese consentimiento está enfermo, hay un defecto, hay una anomalía. ¿Se recuerdan ustedes cuando estudiamos el 1251? Uno de los requisitos más importantes para cada contrato es el siguiente: que el consentimiento no adolezca de vicio. Que el consentimiento no adolezca de vicio. Y aquí, cuando hay violencia absoluta, no hay consentimiento. ¿Por qué? Viene a establecer una actitud física absoluta en contra de la otra parte contratante. Mi voluntad es arrancada a través de una fuerza irresistible. Ejemplo, para la Clarita, vamos a celebrar una compraventa, pero ella no está de acuerdo en algunas cláusulas, precio, etcétera. Y vengo yo, bueno, Clarita no está de acuerdo. Entonces, cojo un revólver y ejerzo esa violencia absoluta. Independientemente que sea responsabilidad penal, claro que ella va a firmar. ¿Quién no va a firmar con un revólver en la 100? Pero yo le estoy arrancando su voluntad a través de una fuerza irresistible. Le estoy arrancando su voluntad a través de un acto físico antijurídico ilícito. Ella no consintió, ella no contrató libremente. Por lo tanto, la utilización de esta fuerza impide objetivamente que pueda hablarse de una voluntad interna. Ella no tiene la voluntad interna, ni la voluntad de declarar, pero ante esa violencia absoluta le arranco su voluntad y accede. Pero exteriormente, al momento de firmar, hay una apariencia. ¿Y esa apariencia en qué consiste? En una declaración que no es real. ¿Por qué? Ella firmó ante la violencia absoluta, pero no es real, no es la querida. Por eso dije la palabra y quiero que subrayemos una apariencia. Algunos ejemplos cito yo de violencia absoluta. Cuando se toma la mano de una persona para estampar la firma de un documento. Imagina que es personas que están ya casi en un estado terminal, llegan los familiares y le cogen la mano y le ponen para que firme. O impresiones dactilares.
Esa es una violencia absoluta. Cuando se levanta el brazo de una subasta, lo que hablé con Noemí, yo estoy a la par, que estoy empujando y agarro la mano de ella y le levanto la mano. Es un acto violento, donde le estoy arrancando su consentimiento. Ella no quiere pujar en esa subasta, pero yo ejerzo la violencia y le tomo el brazo. Otro ejemplo, asumamos que entro yo con Verónica Mérida a un proceso de hipnosis o sugestión. ¿Qué piensa Verónica de eso? Si yo la someto a un proceso de hipnosis, usted va a tener esa libertad de consentir, de contratar bajo ese sistema de hipnosis. La escucho, Verónica. Buenas tardes, licenciado. Efectivamente no, porque entonces estaría cayendo en su propia voluntad, no en la mía. Y usted no tiene una capacidad de lucidez, no está en una capacidad de discernimiento. ¿Por qué? Porque está sujeto a otro proceso mental de una sugestión. Entonces yo aprovecho ese sistema para sustituir su voluntad, imponerle la mía. Entonces usted no está emitiendo su voluntad de una forma libre, la está emitiendo viciada. Esa es una enfermedad del contrato. Otro ejemplo, imagínense que llegáramos a provocar lesiones producidas que indujeran al contratante a emitir un consentimiento. Ni que se diga, vengo yo a Hugo Chumil y lo someto a un sistema casi de tortura, lo siento en una silla y empiezo a proferirle latigazos y hasta el momento que va a firmar, claro que va a firmar en un momento, pero ahí estoy provocando lesiones, sujetando una... Eso no tiene validez, ese consentimiento. Una persona analfabeta firma con su huella dactilar un documento porque otra le ha sujetado el dedo y lo ha llevado. Ahí hay un grave problema, hay una sustitución de esa figura. Jorge está levantando la mano, ojalá sea un tema que aporte a lo que estamos discutiendo. Lo escucho, Jorge. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Sí, uno creería que no pasa esas situaciones de la imposición de la voluntad, pero en Río de Janeiro este año fue un caso bien sonado que una señora llevó al tío moribundo, Sí, ¿verdad? lo vi, Ajá, tiene eso razón. fue un Sí, caso a bien un sonado banco. a un banco para hacer un préstamo. Sí, es correcto. Entonces sí se dan casos, o sea, la gente se atreve a realizar estas acciones, ¿verdad? Entonces, Y usted en su profesión habrá observado que hay personas que están en agonía y llegan los familiares con el notario, con el protocolo, casi a quererles imponer la impresión dactilar, a pesar que no sí, se encuentran en una capacidad mental volitiva para emitir un consentimiento. O y se sea, lo le, que usted dice es más frecuente de lo que pensamos. y O se bien les otro niega. ejemplo, doctor, le digo yo, mire, celebremos una compraventa y usted firma o firma. Yo aquí le tengo secuestrado a un familiar y se lo pongo por teléfono y el familiar le saluda. Si no firma, ya sabe cómo procedemos. Mire, licenciado, y hay otro, este caso es real, porque sí lo conozco, es sonado en la zona uno de que un par de licenciados, ¿verdad? Estaban jugando cartas, pero ya apostaron la casa. Entonces ya estaban bebidos, perdió la casa y al momento ya tenía hecha como que el La contrato, no escritura. sé, la escritura, ajá, pero en ese caso, ¿qué pasa? No O hay sea, validez jurídica porque no hay un contrato que reúna los requisitos. Para comenzar, no hay precio, no hay una voluntad querida. Entonces entramos a esta tipología, a estas patologías específicas. Entonces, esos ejemplos que usted dice son frecuentes, pero técnicamente no hay contrato, pero había que impugnarlo a través de un juicio ordinario que se llama juicio ordinario de nulidad del negocio jurídico. y ahí está Muy el bien, ejemplo de que ahí está el o sea, sí ejemplo, son muchos. sí perdió la Ah, casa, así y sí se es. quedó con la casa el otro. Ajá. Y ahí va Creo relacionado que con el más que por siguiente honor. tema que vamos a ver, que es la simulación. Ahí vamos a ver qué es la simulación absoluta y la relativa. Pero antes de que explique la simulación, vamos a escuchar a Silvia Campo y la famosa psicóloga, ¿va, Jorge? Sí, correcto.
Ah, es que a ella le No, tienen miedo. famosa no. Ah, Mejor no hablo aquí, pero le tienen miedo, no va a ampliar información, pero yo no sé por qué le tienen miedo sus colegas a usted. No hablemos aquí, solo bullying. lanzo eso. Académico, hablemos, porque como estamos hablando de violencia, entonces no quiero que vayan a pensar sus Que soy compañeros, no, violenta. no, estamos hablando académicamente, ¿verdad? Claro. La escucho. Buenas tardes, doctor, mucho gusto. Buenas tardes, compañeros. Yo tenía una duda, por ejemplo, con el tema de la voluntad interna, que es lo que usted mencionaba, que lo que se quiere realmente internamente. Claro. ¿Esto cómo se llega a saber? Porque pues no es lo declarado, pero ¿cómo se llega a saber que se está yendo en contra de esa voluntad interna? Y otra, con respecto a la hipnosis. Por ejemplo, que alguien llegara a mencionar que en efecto fue hipnotizado o fue expuesto a una situación como tal. Creo que aquí en Guatemala es muy difícil de El creer. elemento de prueba. eh, El elemento de exa- prueba es difícil. No exacto. imposible, no imposible, pero muy bien. Le voy a contestar a la licenciada Ocampo, que es experta en el tema que estaba preguntando, pero me voy a adelantar un poco a la simulación, que más adelante lo vamos a abordar. Estos casos que estamos estudiando son verdaderamente apasionantes. Es el diario vivir. Y ya Jorge empezó a citar medios de comunicación. Algún compañero que ustedes digan, es que ese tema no me interesa. Perdone, entonces desconoce y nunca ha leído un medio. Les voy a poner otro ejemplo. La famosa banda de los Topacio. Si no les voy a citar yo ese ejemplo, pues, donde es un ejemplo de todo lo que estamos describiendo. Aquella banda que acudía a despojar a los propietarios de la avenida Elena, que ahí están detenidos, es parte de todo ese andamiaje de anomalías y ilegalidades, con el agravante que aquí ya no es civil, ahí se tornó en materia penal. Entonces, voy a responder a la pregunta. Aquí el elemento que dice Silvia, más complejo es el elemento de prueba. Todo va a radicar ahí. El elemento de prueba que puede establecer el indicio se torna más importante en estos casos. Por ejemplo, yo fui sometido a una hipnosis, tengo que acreditar que eso lo tiene que ser un profesional, que llegue a un lugar de un profesional donde sufrí ciertas situaciones y puedo manifestar una declaración jurada y algún dictamen de experto. Así como es consultora Silvia, entonces habrán otros profesionales que puedan establecer un elemento que no va a ser una verdad absoluta, pero hay indicios. Hay otro indicio yo fui sometido a ese proceso, Silvia, yo no recibí precio. Y si es una compraventa, es un elemento esencial y recibí el dinero a cambio del inmueble. Yo vendí, pero no recibí ningún precio. No pueden probar que me han pagado un precio, a pesar que consta en el contrato un precio. No hay compraventa si no hay precio. Entonces, yo puedo establecer el sistema financiero, no ingreso nada, no hay una forma de pago por medio de un cheque, porque el monto obliga a una bancarización. Entonces, son indicios importantes. Entonces, hay una divergencia de lo que pasó, de lo que declaré, lo quería. Yo no quería vender, pero ante esos elementos de anomalías y el elemento de prueba a través de un juicio ordinario va a versar esencialmente probar ese error. Si fue violencia, si fue intimidación, cualquier proceso anómalo. Ese es el tema a probar y tenemos que buscar a los profesionales en el caso específico para emitir los dictámenes correspondientes. Imagínense otro elemento indicio, Silvia, la forma de plasmar la firma en una hipnosis no va a ser la misma forma que un estado racional normal, usted lo puede explicar mejor que yo. Entonces ahí ya se va a acudir a otro experto en grafología que pueda establecer que eso fue producto de una alteración psíquica, etcétera, etcétera. Entonces, construir la prueba científica no es fácil, es complicado, pero no es imposible. Pero no imposible. No como el precio, por ejemplo. Si no hay precio, no hay contrato que demuestre las otras personas que me pagaron. No van a tener forma de mostrarlo. Si no hay precio, no hay contrato. Es un contrato oneroso. Pero interesante su pregunta. Así que seguimos en el tema ahorita de la simulación, que también hay una relación con lo que preguntó Jorge. Gracias, Silvia. ¿Qué es la simulación? Gracias, Ya doctor. casi no nos queda tiempo. Vamos a hablar por lo menos una definición de simulación. La simulación es frecuente en la práctica en el tráfico jurídico mercantil.
Los repertorios de jurisprudencia y sentencias reflejan los múltiples casos donde se ha discutido lo que es simulación. Primer idea que tienen que firmar ustedes en su elemento cognitivo es lo siguiente. La simulación no es un vicio de la declaración de voluntad. Los que trabajé antes sí eran vicios. La simulación, repito, por segunda vez, no constituye un vicio en la declaración de voluntad. A pesar que nuestra sistemática, a pesar que nuestra normativa, a pesar que el Código Civil la ubica ahí. Pero voy a explicar por qué la simulación no es un vicio de declaración de voluntad. El artículo 1257 del Código Civil la ubica como si fuera un vicio. Lejos de ser un vicio el consentimiento, se considera que es una causa de nulidad o una causa de anulabilidad. Depende del caso concreto. Según fuere una simulación absoluta o una simulación relativa. Aquí estamos entrando a este terreno que es pantanoso si no tenemos claridad en nuestro pensamiento. Cuidado, porque ya mencioné que hay dos clases de simulación. Escuchen mi discurso. Hablé de la simulación absoluta y la simulación relativa, y que no son vicios de la declaración de voluntad. Entonces la pregunta que me pudieran hacer ustedes es, si no es un vicio de declaración de voluntad, ¿qué caracteriza, qué identifica, qué distingue a la simulación? Es primero que hay un acuerdo simulatorio, a diferencia en los vicios de la declaración de voluntad. Ahí no hay acuerdo simulatorio. En la simulación hay un acuerdo, hay un pacto, pero no un pacto transparente de contratar. Es un pacto simulatorio. ¿Qué es simular? Darle una apariencia de la que no tiene. En el origen etimológico de la palabra simular, recuerdo yo que hasta había una máscara de letos y esa máscara era como una apariencia que no es la realidad. Yo me quito la máscara, soy otra persona. Y eso trasladado al marco contractual es algo similar, porque hay un acuerdo simulatorio. ¿Y qué es el acuerdo simulatorio? Es un acuerdo de una apariencia preconstituida. Cuidado con los términos que estoy ingresando. Una apariencia preconstituida. Pero esta apariencia preconstituida, ojo, atención, observen que hay un acuerdo simulatorio, es un acuerdo voluntario, es un acuerdo intencionado. Por eso es que no es un vicio de declaración de voluntad como las figuras que cité anteriormente. Con Verónica vamos a realizar un acuerdo simulatorio para darle una apariencia al contrato que no tiene. Es un acuerdo simulatorio que no es real. Solo le vamos a dar la apariencia de ese acuerdo simulatorio. Por lo tanto, en ese contrato simulatorio, en ese acuerdo simulatorio que vamos a hacer con Verónica, no tiene nada de real el contrato. No tiene nada de real. Hay una desvirtuación de la realidad y no origina un contrato válido. ¿Dónde se encuentra regulado? 1284 y 1289. Después voy a explicar los dos supuestos, pero vamos a dar un ejemplo breve. En el supuesto que viene Jorge Polanco y tiene 5 hijos que tiene obligación alimenticia y de otra naturaleza, pero entonces ya observan las personas, las madres, ya empiezan a estudiar derecho que Jorge trabaja en clínicas, en hospitales y que no ha cumplido con su pensión alimenticia. Pero llega a oídos de Jorge y ya investigaron que tiene 6 casas
y parte del oral de alimentos, unas medidas precautorias va a ser el embargo sobre esos bienes. Pero como Jorge ya aprendió obligaciones, ya empieza a hacer sus primeros tanes en procesal, ya le expliqué hoy estas figuras, viene y a su amigo colega, el otro médico que no recuerdo el nombre, Jorge, entonces como entre los médicos hay una solidaridad, entonces acuerdan un contrato simulatorio con un riesgo que Jorge no ha meditado. Como tiene 5 inmuebles, el objeto de Jorge, ¿cuál es su verdadera intención? Sacar de su patrimonio esos inmuebles, porque en poco tiempo van a ser objeto de embargo. Y él, para, entre comillas, protegerlos, realiza un acuerdo simulatorio con su colega. ¿Y qué están simulando? Que están realizando una compraventa, pero no hay intención de vender y comprar. Es una divergencia solo para esconder el patrimonio y trasladarlo para que cuando llegue el embargo no se lo inscriban. Lo que Jorge no ha pensado es qué puede hacer en ese acuerdo simulatorio que pase a nombre del otro médico. Ahí hay un típico ejemplo de simulación. Y es fácil, en este caso, probar cómo está, porque no va a haber un precio. El amigo, entre comillas, le está haciendo, el otro colega le está haciendo el favor, dice, de ponerlo su nombre. Y efectivamente, cuando llegue la demanda, no. Pero va a ser tan fácil establecer que la intención de Jorge no fue vender. La intención de Jorge fue sacar de su patrimonio esa figura. Porque ya vienen en camino 5 demandas por los 5 hijos que tiene regados en condiciones paupérrimas. Insisto, son ejemplos hipotéticos. Jorge es un hombre extraordinariamente responsable en autos, pero a alguien hay que utilizarlo de ejemplo. Sigamos. Una Artículos. pregunta ahí, Jorge, disculpe. dígame, El escucho. el tiempo ahí, porque otro ejemplo, sé de alguien que 8 meses antes de que hicieran todos los procesos, empezó a vender sus cosas y se los vendió a su hermano. Pues, es ejemplo típico de simulación Ajá. absoluta y la nulidad absoluta es imprescriptible para plantear la acción. Este es ejemplo fácil de advertir. Parentesco, demandas, no hubo precio, hay muchos elementos de prueba. Entonces, ya con eso ya nos ubicamos, que esto en la práctica se utiliza. Y en otros casos que no le explico porque ya es un poco más sofisticado y ustedes no han llevado derecho mercantil, hablaría otros ejemplos de derecho corporativo para acudir a esta figura. Y si ya fuera mucho más sofisticado, algo que nunca van a aprender en la carrera, pero es un tema en la práctica, y ya Jorge, muy especialista en el tema, busca un bufete de alta capacidad jurídica y presencia internacional y va a acudir a offshore, pero eso ya es un tema. Eso es grandes ligas, es como los cardiólogos, ¿va, Jorge? Que es, entre ustedes es lo más sofisticado, no sé por qué, pero ustedes el cardiólogo es igual esto, ya quienes trabajan el tema, pero también hay figuras simulatorias. Pero ahí para eso hay que comprender el derecho corporativo interno, posteriormente, que son las famosas sociedades fuera de plaza, pero sí se da. Hasta para otros temas que no son simulación, unas figuras penales que se llama lavado. Incluso usted mira los hospitales, Jorge, que han cambiado de nombre de sociedades. ¿Por qué? Porque vienen de demandas millonarias por responsabilidad civil. Y no quiero dar nombres, pues, pero hay cantidad de hospitales que han cambiado de denominación social por sociedades. Entonces va a ser más difícil, no imposible, buscar ese patrimonio de cuando se cometió esa mala práctica profesional. Es más, se cerró un hospital por una demanda millonaria que le hubo mi amigo y fue motivo de liquidar la sociedad. Un hotel que por ahí en las Américas está. Bueno, sigamos. ¿Qué significa simular? La voz latina simulare, que significa fingir o hacer aparecer lo que no es cierto. Comprende de este modo 2 ideas diferentes de un tronco común. ¿Cuáles son? El engaño
que puede consistir en una mera ficción con la que se pretende burlar a los terceros, haciéndoles creer en la existencia de algo que no tiene entidad. En el ejemplo de Jorge, no hay compraventa como tal. Yo estoy engañando, estoy fingiendo, estoy aparentando, pero lo que en el fondo quiere Jorge, ¿qué es? Sacar su patrimonio a titularidad para evadir una obligación. Yo puse ese ejemplo, Jorge, pero puede ser otro ejemplo tributario. La SAT lo está persiguiendo porque él ha incumplido obligaciones tributarias y lo primero que va a hacer es embargarle su patrimonio. Y ya tienen conocimiento que lo van a demandar. Entonces él saca su patrimonio. Ahí hay una verdadera acto de simulación. Hay un disfraz para ocultar una realidad. Yo estoy utilizando el disfraz para ocultarme mi verdadera intención de lo que quiero realizar. Y el disfraz es diferente a lo que yo quiero realizar. Por lo tanto, hay un ocultamiento, hay un engaño, hay una ocultación, hay un engaño para poder generar una disociación, disociar, diverger la apariencia contrastada con la realidad, con una finalidad que es el engaño. Ese es el concepto de simulación. Por lo tanto, un contrato simulado, ¿cuál es? Es aquel que tiene una apariencia distinta a la realidad, sea porque no existe en absoluto o bien porque el realmente efectuado o celebrado es un contrato distinto, diferente, divergente, disociado al exterior. Conclusión, es una divergencia entre lo declarado y lo querido, pero hay una diferencia. Hay una divergencia entre lo declarado y lo querido, pero hay un acuerdo disimular entre las dos partes. En el caso de Jorge, su colega, los dos están de acuerdo para engañar, los dos acuerdos están para simular. Entre eso es que Ferrara, un autor italiano que estudia el tema con profundidad, señala que esta declaración es de un contenido de voluntad no real. Voluntad no real, emitida conscientemente. Aquí sí hay conciencia. Hay acuerdo. ¿Para qué? Para ocultar. ¿Para qué? Para engañar. Y por lo tanto hay una apariencia de contrato que es distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo. Y subrayemos ese acuerdo simulatorio. La próxima sesión vamos a continuar estudiando la simulación, en especial la simulación absoluta y la relativa. Por lo tanto, los invito a que lean Doctrina, el Código de Exposición de Motivos y la presentación que está publicada, porque es bastante extensa en la temática y esperemos que el día jueves nos dé tiempo a terminar los vicios en los elementos del contrato. Les deseo buena noche hasta el día jueves. Doctor, muy buenas noches. ¿Le puedo hablar 5 minutos? Si es tema personal, no es este el medio. Aquí es la clase. No, doctor, es que me dijeron que como yo le mandé unos documentos para Pero repito, ¿es un tema de la clase o es un tema personal? No, es para solicitarle el extraordinario. Este no es el medio, ¿verdad? Ah, ok. Hay un Extraordinaria reglamento, es coordinación. que estamos en la clase, ¿verdad? Y Sí, aquí las dudas con mucho gusto, pero lo personal es el procedimiento que establece el reglamento, ¿verdad? sí, yo Hay le un preguntaba procedimiento. porque yo quería Pasen buena coordinación. noche, hasta Ok, luego. gracias, doctor. Buenas noches.